bendición, protección, ánimo, aliento, todo eso, nunca hay algo en la Biblia que nos anime a orar a ángeles como a nuestro propio ángel, como algunos llegan a decirlo. No hay nada en la Biblia. Es reprochado, sí, en la Biblia adorar a ángeles. En Apocalipsis, Juan se postra para adorar el ángel que le contaba todo lo que iba a acontecer, y el ángel le dice: hey, mira, no lo hagas, adora a Dios. Un ángel de Dios verdaderamente siempre nos llevará a adorar a Dios. También vimos que el mismo ángel dijo: mira, el lugar donde le pusieron ya no está, aquí no está Jesús, dándonos a entender de que las mujeres no llegaron a un lugar equivocado, ¿sí? Llegaron al lugar correcto, porque alguna hipótesis o algunas personas dicen: es que no encontraron a Jesús porque las mujeres fueron a una tumba equivocada. No, el ángel movió la piedra de la tumba que era, y el ángel dijo: mirad el lugar donde le pusieron, ya no está, porque ha resucitado. Muy importante, se caen todas las hipótesis habidas y por haber que quieren atacar este pilar de nuestra fe. Jesús ha resucitado, su cuerpo no se lo robaron, no fueron a la tumba equivocada, y otras cosas que la gente pudiera decir. Hoy entraremos a ver también la segunda evidencia que Marcos nos presenta. Veíamos también, antes de ver la segunda evidencia, es por qué la resurrección de Jesús es importante. Uno, porque es la mayor prueba de la deidad de Jesús. Segundo, porque todas y cada una de las enseñanzas de Jesús son dignas de ser obedecidas. Todo lo que Jesús dijo es digno de ser obedecido por una sola razón: resucitó de los muertos, ¿sí? Otra prueba y algo maravilloso: demuestra la resurrección de Jesús que Jesús no murió, o que Jesús realmente no era un impostor, o no era un ladrón, o era alguien perverso, como murió como un perverso, pero realmente al resucitar demostró que al que habían crucificado fue al mismísimo Hijo de Dios. También dijimos que una de las noticias del ángel fue a las mujeres: vaya y digan a los discípulos acerca de esto, a los que estuvieron con él. Dice que ellas corrieron espantadas y no se lo dieron a nadie, pero vemos en los evangelios que ellas lo han contado. Ahora, y que les dijo que los vería en Galilea como les había dicho. Hablábamos de apariciones angélicas, hablábamos de cuando tengamos alguna experiencia espiritual, cómo saber que una experiencia espiritual es de Dios, porque confirma lo que ya Dios ha dicho en su palabra. El ángel dijo: vaya y díganle que nos vemos en Galilea como les había dicho. El ángel no está diciendo algo nuevo, ni está inventando una nueva forma de adoración. Es muy importante. ¿Cómo yo puedo saber que alguien ha tenido una experiencia espiritual que proviene de Dios? Porque confirma, porque está dentro del contexto de lo que las Escrituras enseñan. Mucha gente tiene experiencias sobrenaturales espirituales, pero no de Dios. Pueden ser demoníacas. ¿Cómo yo lo sé? Porque contradice las Escrituras. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, la segunda evidencia para que avancemos en esta mañana es: las apariciones de nuestro Señor Jesús son una evidencia más de que Jesús sí resucitó. La tumba vacía es una evidencia, pero sus apariciones en cuerpo glorificado es otra de las evidencias. Hablamos de qué es resurrección y qué no es resurrección. Resurrección es volver a la vida, pero con un cuerpo glorificado. Lo que no necesita comida puede comer, que no lo limita ni el espacio ni el tiempo, nada lo detiene, es eterno, no vamos a tener dolor de cabeza, ¿sí? Ya no se marchita como se marchita este cuerpo que no está glorificado. Es súper lindo, ¿no? La resurrección no es revivir, que es volver a la vida y volver a morir. Lázaro, la hija de Jairo, Eutico, volvieron a vivir pero volvieron a morir. La resurrección no es aniquilación, que todos mueren y ya no es reencarnación, el karma y todo ese tipo de cosas, no lo es. La resurrección es volver a la vida, ¿sí?
pero ahora con un cuerpo glorificado. En esas apariciones que Jesús tuvo con todas esas personas que vamos a ver hoy, en esas apariciones Jesús se presentó a ellos con el cuerpo glorificado. ¿A quién se apareció? Primeramente, según el escritor aquí, Juan Marcos, en el verso 9, nos dice que se le presentó a María Magdalena, verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Esta María ha estado en todo. Recuerden, María estuvo cuando Jesús fue crucificado, María estuvo cuando José de Arimatea puso su cuerpo en el sepulcro. Ahora María estuvo también con las mujeres que fueron a ungir el cadáver de Jesús. Y Juan 20 nos da un detalle de lo que ocurrió con María. Dice que el ángel tiene un diálogo con María en Juan 20:15 Jesús mismo se le aparece a María y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, dice Juan 20:15, el hortelano era el jardinero, ¿sí? Le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Eso es lo que pasa con María y Jesús. Jesús se presenta primeramente, dice Marcos, a María Magdalena, a una mujer. Noten, Jesús llamó a 12 hombres, nos entrenó durante 3 años, pero recuerden que los hombres no nos han dejado muy bien parados en la historia de Jesús hasta ese momento, porque cuando los vemos llenos del Espíritu Santo en Hechos, los hombres fueron tremendamente lo que ellos hicieron. De hecho, no nos narran a ninguna mujer que haya sido decapitada, apedreada, ¿sí? Como tal, pero nos muestran los discípulos que murieron de esa manera, de una manera especial. Pero hasta aquí los discípulos han tenido temor, se han ocultado, pero las mujeres han sido más valientes y han estado allí. Y a una mujer, Dios le dio este honor de ser la primera persona que vio al Señor resucitado. Y aquella mujer no fue su madre, sino que María Magdalena. Jesús no solo se le presentó a María, sino que vemos que ella conocía también al Señor, sí, pudo verle, pero también reconoció su voz. Y el Señor dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Cuando ella empezó a hablar con él, noten que ella no lo había distinguido todavía, y vamos a entender que ese cuerpo glorificado, el Señor también dice que tomó otra forma de alguna manera. Y cuando le dice María, ella inmediatamente le dice maestro, Señor, y inmediatamente rinde adoración al Señor. Es lo que nos dice Juan. Ahora, ¿por qué el Señor se le apareció primero a una mujer? ¿Sí? Algunos tratando de hablar acerca de lo que las mujeres o algunos con alguna intención machista o chistes machistas dicen que se le apareció a una mujer para que la noticia se difundiera más rápido. Pero realmente, cuando uno ve el contexto, eso se cae. ¿Saben por qué? Porque cuando vemos que las mujeres estuvieron allí cuando Jesús murió, estuvieron allí cuando lo sepultaron, estuvieron allí cuando Jesús resucitó. Y lo que nos quiere mostrar aquí es lo que dice Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Por qué el Señor se le apareció primero a María y no a Pedro? No es por esa razón machista. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos dice que el primer día de la semana, siendo muy oscuro, siendo aún muy de mañana, esas mujeres fueron a buscar a Jesús. Se llevaron la sorpresa, porque ella fue a servir al Señor. Recuerden que llevaban unas especies para ungir el cuerpo de Jesús. Esa es la única razón por la cual el Señor se le apareció
a una mujer primero. ¿Por qué no los discípulos? Vamos a ver por qué no a ellos. Porque aunque ellos sabían, a ellos se les dio la comisión, se les repitió una y otra vez, estaban era encerrados en un cuarto, amedrentados, con un espíritu pusilánime, allá metidos, con tranca puesta ahí y todos atemorizados. ¿Sí? Esa es la razón. Pero ¿saben algo? María es la muestra de una mujer que no buscó a Jesús como un Dios bombero, sino que la encontramos sirviendo al Señor. Y como aplicación para nosotros, cuán importante es que busquemos al Señor de temprano en nuestras vidas. ¿Sí? Cuán importante es que le busquemos no esperar a que venga una situación adversa para buscarle. ¿Sí? El Señor dice que temprano me busca, temprano me halla. Y esa mujer literalmente fue a buscar al Señor de temprano. No esperemos buscar al Señor en el ocaso de nuestras vidas, sino que busquemos al Señor en lo más temprano de nuestras vidas, cuando estamos bien, cuando todo falta también, en todo momento. Pero algunos, no sé ustedes, pero han dicho o se les comparte, creen en el Señor o buscan al Señor. Y cuando estamos un poco jóvenes, tratamos de ser orgullosos frente a eso. Y decimos, ¿sabes qué? Yo tengo mucha vida por delante, déjame hago unas cosas, vivo mi vida, y cuando ya esté anciano, cuando ya sea un adulto mayor, entonces ahí sí me voy a rendir al Señor. ¿Saben? Es un pensamiento orgulloso, es un pensamiento necio. ¿Quién de nosotros puede garantizar aquí que va a durar 1 o 2 años más de vida? ¿Quién de nosotros podría decir aún que puede vivir un mes de vida más? Es orgulloso. Pero la Biblia nos dice que debemos de buscarlo de temprano. Y ¿sabes? Tenemos que animar a la gente a buscarle a Él de temprano. Como dice Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, en los cuales tú digas, que lleguen los años de los cuales tú digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué esperar? Hay gente que cree que buscar a Dios es para gente adulta mayor. Pero buscar a Dios, dice Eclesiastés, que debemos acordarnos de Él en los días de nuestra juventud. Pero saben, llegará un momento donde el Señor va a ser buscado, pero no va a ser hallado. Es lo que dice Isaías 55. Y quiero que me acompañen ahí a leerlo juntos, por favor. Isaías 55, 6. Pero me confundo. Isaías 55, 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Saben? A veces nosotros somos mezquinos en lo que Dios es amplio en dar, y es el perdón. Dios está dispuesto a perdonar a todo aquel hombre, a toda aquella mujer, como María Magdalena, que Dios perdonó, que Dios la sanó de una liberación, de una posesión demoníaca. 7 demonios la poseían y Dios la sanó. Pero ¿saben cuál fue la diferencia de esta mujer que fue sanada a otras que no han sido sanadas o no fueron sanadas en la época de Jesús? Fue que esta mujer decidió arrepentirse de su mal camino, buscar al Señor, y el Señor fue amplio para perdonarla, para limpiarla. Sí, pero llegará un momento donde el Señor no va a ser hallado, donde será tarde. Y qué bueno que nosotros podamos buscar al Señor ahora. ¿Saben? Alguien decía que 1 minuto o 1 segundo después de morir, todos creen, pero es demasiado tarde. Cuando dicen que ya van en el túnel y todos esos que han visto de alguna manera el túnel, le dicen el túnel, dicen, pero ya para algunos, cuando mueren, o para todos los que mueren,
que no creyeron en el Señor, ya un segundo después de morir, es demasiado tarde para decir, Señor, creo. Demasiado tarde. Ahora lo podemos hacer. Romanos 10 nos presenta que con nuestra boca debemos de confesar al Señor. Muy importante. Vamos a Marcos 16 nuevamente y vamos a ver el verso 10. ¿Qué hizo esta mujer cuando se encontró con Jesús? Dice, yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, salieron corriendo a ver dónde estaba. ¿Dice eso en la Biblia? No lo creyeron, pero peor aún, Lucas 24:11 dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. No lo creyeron, locura. Uno esperaría esto de la guardia romana, ¿sí? Que vengan y les cuenten esa mujer a la guardia romana, a Pilatos, a Herodes, pero que le digan esto a los discípulos, los que estuvieron escuchando continuamente el mismo mensaje. Muchachos, ahora voy a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado en manos de principales, de sacerdotes, y le van a hacer esto, y lo van a crucificar, pero al tercer día resucitará. Y uno diría, ¿saben? Aquí se muestra cómo a veces nos ensimismamos. ¿Cómo estaban ellos? Estaban llorando, estaban tristes, y a veces la melancolía, la tristeza, el llanto nos ahoga tanto que se nos olvidan las promesas de Dios y pensamos que no hay solución para nuestro problema. Y peor aún, llega alguien a decirnos esa promesa, a recordarnos algo que Dios ha prometido, y ¿qué hacemos? Lo ignoramos, no lo creemos, como los discípulos. Ni modo de decir que ellos escucharon y dijeron como que eso les despertó algo. Oiga, ¿saben qué? Lo que esas mujeres dicen tiene sentido. Jesús nos dijo una y otra vez cómo iba a morir, y efectivamente así murió. Pero también dijo que iba a resucitar al tercer día. Es verdad, resucitó y hicieron fiesta y saltaron. No dice eso. Dice, están locas. Están locas y no lo creyeron. ¿Saben? Cuando nos dejamos ensimismar en los problemas, en la melancolía, en el llanto, cuando estamos down, que dicen algunos, estamos bajos de nota, tristes, tantas situaciones, lo que hace de alguna manera es nublar nuestra vista y nuestros pensamientos de las promesas de Dios para nuestras vidas en ese momento. ¿Saben algo? El hecho de que no lo creyeron, que se repite varias veces, vamos a ver que varias veces se repite que no lo creyeron, varias veces acerca de los apóstoles, es sumamente importante en relación con el testimonio posterior que dieron ellos tocantes a su resurrección, testimonio dado aún a riesgo de la vida misma. O sea, es importante escuchar que ellos digan, que de su boca digan no lo creen, piensan que esas mujeres están locas. Todo esto es importante por lo que va a ocurrir luego, que su testimonio, su predicación se va a basar en un único mensaje. ¿Cuál es el único mensaje de los apóstoles? Jesucristo murió y el que al tercer día resucitó. ¿Y saben qué empiezan a decir ellos? Y no podemos negar esto que hemos oído y esto que hemos visto. Ya no lo podían negar, a pesar del riesgo que sufrían sus vidas. Entonces es muy lindo que vemos, no lo creyeron. ¿Y saben? Se muestran nuestras vidas antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo éramos nosotros? Quizás nosotros éramos de los que más nos burlábamos, de los que decían que eran cristianos. ¿Sí? Pero ¿saben? Cuando llega alguien y ya nos ve con la Biblia debajo del brazo, y dice, ¿qué te pasó? No, la verdad es que he creído en Jesús. ¿Vos? Y empiezan a hacer lo que quizá yo hice en mi pasado a esas personas. Y a riesgo de lo que pueda vivir, voy a decir, he creído en Jesús. Búrlese, haga lo que quiera, dígame lo que quiera. Es verdad, yo un día dije esto, pero estaba equivocado.
Un día dijimos que no lo creíamos, pero saben, estábamos equivocados. Lo vimos con estos ojos, lo tocamos a Jesús. Y nadie nos puede quitar esto que hemos visto y oído. Entonces, es posible que nos pase lo de los discípulos, que escuchamos una y otra vez que la Biblia nos habla de los últimos tiempos. Los discípulos escucharon una y otra vez lo que Jesús iba a hacer, morir en la cruz, pero resucitaría. ¿Pero lo creyeron? No lo creyeron. Es posible que tú escuches una y otra vez que Jesús volverá por segunda vez y no lo creas. Entonces es muy importante tener en cuenta qué dice la Biblia, qué dice la Biblia, qué dice Dios acerca de los últimos tiempos. Necesitamos creer. Si todo se ha cumplido, lo que va hasta ahora, ¿por qué llegamos a pensar que lo que falta, que es muy poco, no se va a cumplir? Cada una de sus palabras se va a cumplir. Creer en las palabras de Jesús nos hace vivir una vida expectante, pero no creer me hace vivir un cristianismo sin esperanza. Y eso es muy importante. ¿Saben? Una de las cosas que más golpean a las personas es acerca de la predestinación y el libre albedrío. ¿Sí? Es algo que nunca podremos saber, sino que se cruza ya cuando todos crucemos, cuando muramos y crucemos allá a esa eternidad, nos daremos cuenta. La predestinación, libre albedrío, allá se cruzan. Si yo le dijera a usted en esta mañana, mire, Jorge, haga lo que haga, venga a la iglesia, diezme, no diezme, predique, no predique, lo que quiera hacer, usted va a ser salvo. Yo les pregunto, ¿eso le ayudaría al corazón de Jorge? Recuerden, haga lo que haga, bueno, malo, venga a la iglesia, lea la Biblia o no la lea. ¿Eso le bendecirá el corazón de Jorge? Jorge lo que podría ser, bueno, si yo no es necesario congregarme, o sea, o congregue o no congregue, voy a ser salvo. No me congrego, porque nuestro corazón hacia dónde tiende, hacia lo malo. Pero ¿qué tal si yo le digo, Jorge, así usted venga a la iglesia, así diezme, así vaya y predique, haga lo que haga, usted va a ser condenado? ¿Le va a ayudar a su corazón? Peor. En ambas posiciones, él se está dando cuenta que definitivamente su inclinación, o nuestra inclinación, y eso no solo con Jorge, con cada uno de nosotros. Piensen en ese ejercicio, es lo que habla de la predestinación. Pero entonces está el libre albedrío. ¿Cómo yo sabré que Dios me ha predestinado? Cuando se cruza con mi libre albedrío de mi decisión. Y cuando yo cruzo esa puerta, ¿sí?, de la eternidad, y volteé y miro ahí, predestinado para la salvación. Pero yo decidí, pero el Señor me predestinó. Y muchos luchan con esto, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Permanezcamos, ¿sí? Tenemos que creer en lo que Dios dice, en sus promesas. Cuando yo escucho las promesas de Dios, que el que permanezca hasta el fin es será salvo. Amén. Yo lo que tengo que hacer es permanecer. Entrar en hipótesis no me bendicen. Si recuerden que lo que le he dicho, pastor, ¿qué pasa si usted no ha sido cristiano toda la vida desde que nació en cura cristiana y desde bebé oraban por él y todo, y un día se enojó tanto que fue y vio que un tío de él tenía un estante ahí con licor y le dio por probar uno y llegó y tomó otro porque estaba tan triste y terminó borracho? Y luego salió a la finca y se montó en un caballo y el caballo fue y se estrelló, se mató. ¿Es salvo o se condenó? Yo le digo, usted me está preguntando eso para saber hasta dónde puede pecar sin poner en riesgo su salvación. Eso es todo. Las hipótesis solo llevan a eso. Pero ¿qué dice el Señor? El que permanezca hasta el fin será salvo. Permanezca. ¿Usted quiere experimentarlo? Yo no sería tan tonto de poner en juego mi vida espiritual, mi fe, mi declaración delante del Señor. Entonces, creer en las palabras de Jesús nos hace vivir una vida expectante. Jesús dijo que vuelve y que ¿cómo debemos estar nosotros? Esperándolo. ¿Qué vamos a hacer? Esperémoslo. ¿Cómo lo esperamos? Leyendo su palabra, en oración, buscando en él cada día, congregándonos, nos mantiene
alimentados, nos mantiene. ¿Por qué nos Si en congregamos? verdad Porque es lo que permanecer y mantiene de fundados y alguna manera firmes en mi la fe fe y sin viva. movernos de la El no esperanza del congregarme Evangelio que has hace oído, que entre pues se menos predica escuche en la toda palabra del creación Señor, que entre está menos bajo el tenga cielo y comunión la unos tierra. con otros, pues soy un A cristiano nosotros que puedo debemos estar permanecer corriendo un fundados y riesgo de firmes que un día mi fe, así como soy salvo por fe, y sin no movernos por de la obras, esperanza y del así como Evangelio. eso me llevó un día a decir, creo en Jesús, y se tradujo en mi vida en obras, también el empezar a alejarme, llegará un momento donde yo empiece a decir, ¿saben qué? Eso como que la venida del Señor, eso como que era puro cuento. Y empiezo poco a poco a alejarme, hasta que con mi propia boca empiezo a negar y termino siendo hasta un apóstata de lo que un día creía. ¿Por qué el Señor nos ha dejado toda esta disciplina, esta práctica de congrégate, de estén juntos, perseveren, todo? Porque sabe que es lo más beneficioso para nuestras vidas. Porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Ese ejemplo que les decía ahorita de la predestinación y todo eso, imagínense que un hombre sabiera desde que nace, usted es predestinado para condenación. ¿Qué va a hacer él en su vida? Perderse en el mundo. Si nada de lo que haga lo va a salvar, se va a ir a perder, más de lo que ya está perdido. Pero si nada, haga lo que haga, ya está salvo, no pasa nada con él, ya es salvo. Déjenme decirle que se puedan decir, ok, me relajo, me veo el estudio desde, ahí usted ni eso, y empiezo a hacer zapping y cuando esté muy aburrido la enseñanza lo cambio por otro lado y ¿qué pasa? Soy salvo. Ahí nos vemos, Señor. Me voy a ir con los que van a la iglesia, pero no voy a ir con los que van a la iglesia y con los que no van, pero que ya están predestinados para la salvación. Listo. Sí podemos percibir, pero el Señor te ha dejado, hey, persevera, lea la palabra, aliméntense, crezcan. Pero aquí hay gente que está predestinada para su condenación. Y aquí hay gente que está predestinada para su salvación. Espero que todos seamos predestinados para la salvación. Espero. Pero también yo tengo una libre elección. Y ninguno de nosotros podrá culpar al Señor cuando llegue a su lugar y le diga, Señor, tú eres malo. Ninguno. Absolutamente ninguno. Pero necesitamos creer en las palabras del Señor. Los discípulos pecaron en que no creyeron y van a ser reprendidos por el Señor. Jesús se parece a María y ella lo cuenta. ¿Qué dijeron? No lo creyeron. ¿Y cómo le dijeron? Loca. Tan loca. Estas mujeres están locas. Verso 12 y 13 de Marcos 16. Dice, pero después apareció en otra forma. Noten ahí la palabra otra forma. Nos habla de que era cuerpo glorificado. Pero también algo que ellos no podían identificarle. Le pareció otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. ¿A dos de ellos a quiénes? A Pedro y a Juan. Dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. ¿A quién se le apareció el Señor? A dos. ¿A cuáles dos eran? ¿Eran dos de los discípulos? ¿Dos de los que eran de los 12? No. Está hablando a dos que iban de camino a una aldea llamada Emaús, que estaba cerca de Jerusalén, y estos iban hablando en el camino. Eso nos lo dice Lucas 24:13, todo el relato, y dice que van hablando en el camino de todo lo que va aconteciendo, y el Señor llega y ¡prum!, les aparece, miren, cuerpo glorificado. ¿Sí? Está aquí con María Magdalena y teletransportado, llega y está ahí donde están ellos. Y le dice, ¿por qué empiezan a discutir de qué están hablando? Dice, ¿cómo así? ¿Eres tú extranjero? ¿No has escuchado hablar de Jesús, el que fue crucificado, que le pasó esto, lo otro? Pero ¿saben? Él dijo que al tercer día resucitaría, y en él estaba nuestra esperanza de que iba a redimir a Israel y todo eso. Y dice, ¿y saben? Unas mujeres nos sorprendieron diciéndonos que fueron y no encontraron el cuerpo de Jesús, que no lo encontraron. ¿Y saben qué hizo el Señor? Ellos iban tristes también, porque habían visto en Jesús como la esperanza. Pero estos dos que iban, no le habían creído a las mujeres, y ya se estaban devolviendo para su ciudad. Pensaron que todo estaba perdido. Y el Señor dice allí, si ustedes me acompañan a Lucas, por favor, 24.
Lucas 24. Si quieren acompáñenme al verso 21. Vamos a leer algunos versos. Uno de ellos se llamaba Cleofas, dice el verso 18. El verso 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado las mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Otra evidencia de que su cuerpo no estaba allí. Pero dice, entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo soy yo cuando creo una parte de la Biblia, pero cuando no creo otra? Un insensato y un tardo de corazón. ¿Saben? Alguien podría decir: yo puedo creer todas las palabras de Jesús menos su resurrección. Es un insensato y un tardo de corazón, porque creer una y la otra van cogidas de la mano, van ligados. Y dice aquí, verso 24, 26. No era necesario que Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria. ¿Por qué el Señor les hallaba insensatos? Porque ellos van tristes hacia su camino. Recuerden lo que ellos dijeron: nosotros esperábamos que Él era. O sea, dimos toda nuestra confianza en Él y nos defraudó. Y ya es el tercer día. Y aunque mujeres nos dijeron que sí, bueno, no encontraron su cuerpo. O sea, ni modo de decir, Él dijo que al tercer día resucitaría, y las mujeres nos dijeron: listo, sí, resucitó. No, están diciendo: no, qué pesar, o sea, murió y la forma. El Señor está diciendo: estaba escrito de que Él debía morir como un criminal. Pero recuerden, es el Hijo de Dios porque ha resucitado. Y dice aquí, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que Él decía. Imagínense, desde Moisés hasta todos los profetas, ¿nos habla qué? De Cristo Jesús. Gente que dice: Jesús está desde hace 2000 años. No, Jesús se manifestó hace más de 2000 años al mundo. ¿Desde cuándo está? Desde Moisés, los profetas, nos habla de Jesús. Y dice allí que entonces ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. No me van a preguntar si se dio el pan, el vino, no sabemos, pero ahí está. Lo vieron. Y miren lo que dice aquí. Me encanta lo que dice: y se decían uno al otro, ¿no? Esos pálpitos que algunos tienen, estos sexto sentido. Dice: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Dice: y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Pero ¿qué pasó con ellos? Nos dice Marcos 16. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. A veces pensamos que el único que necesitó ver para creer fue Tomás. ¡Mentira! Estos dos discípulos iban hablando y las mujeres le dijeron, recuerden: bienaventurados los que sin ver creyeron. Las mujeres le contaron a ellos y iban hablando en el camino, pero no habían creído. El Señor se les aparece a ellos para que vayan y les diga a los otros 11 incrédulos que estaban allá encerrados. Entonces se le apareció a María, se le apareció a los dos que iban de camino de Maús, y ahora dice allí que ellos no lo creyeron. Los discípulos ahorita también tienen que experimentar la aparición de Jesús para creer. Verso 14. Y todos le cayeron a Tomás, ¿no? Recuerden que Tomás en una de esas no estuvo. Tomás, al Señor hemos visto. Y dice: si no meto el dedo en mi llaga, no creeré. Pero ellos creyeron porque le vieron, mas no habían creído lo que María y esos dos habían dicho. Verso 14.
Finalmente se pareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Entonces tenemos evidencias. Jesús le vieron resucitado. ¿Qué hizo Jesús? Jesús siempre ha censurado la incredulidad, ha reprochado la incredulidad y la dureza de corazón. Jesús bendice al que tiene fe en Él, pero censura al que no cree en Él y le condena. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida. Hay bendición para aquel que cree en el Hijo. Pero para el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, mas la ira de Dios estará sobre él. ¿Ven? Hay bendición para el que cree, pero hay una condenación para el que no cree. ¿Sí? Y es lo que el Señor está haciendo, le está reprochando su incredulidad. Otras apariciones más encontramos en la Biblia. Entonces se descarta la probabilidad de que alguien, imagínense ustedes, que una persona haya tenido una alucinación es posible, pero que dos personas hayan tenido la misma alucinación sobre el mismo hecho ya es un poco improbable, pero que 11 personas hayan tenido la misma alucinación ya es algo tenaz, ¿no? Pero ya no solamente 11, sino 500 a la vez, como nos dice Pablo en 1 Corintios 15, del 3 al 8. Miren, acompáñenme ahí para leerlo. 1 Corintios 15, del 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Algunos que les gusta encontrar errores en la Biblia. ¿A cuántos se les apareció el Señor? Pablo dice que se le apareció a los 12, pero ¿a cuántos se les apareció? ¿A cuántos se les apareció? A los 11. Y aquí dice que se le apareció a los 12. ¿Hay un error? Cuando Pablo escribe esto, recuerden, Judas ya se ha ahorcado y Matías ya ha sido nombrado el apóstol. Pero noten algo, para que Matías haya sido nombrado apóstol, dijeron, vamos a nombrar uno que haya estado desde que Jesús fue bautizado hasta que fue recibido arriba en gloria. Matías vio al Señor resucitado, un cuerpo glorificado, absolutamente, por eso incluye a los 12. ¿Sí? Cuando Jesús se le presentó a los 11 era inmediatamente al tercer día. Aquí Pablo está comentando, recuerden, después de los 3 días de haber resucitado, 40 días Jesús estuvo en la tierra. Entonces por eso incluye, no es que Jesús esté vivo y estaba ahí con ellos, Judas ya se había ahorcado. Muy importante, para aquellos que les gusta encontrar, mire, la Biblia tiene error, ¿sí? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. ¿Cuál es este Jacobo? El medio hermano de Jesús, el escritor de Santiago, que era un no creyente y empezó a creer después de la resurrección de Jesús. Muy bien, verso 7. Después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí. ¿Saben? De todos los eventos de nuestro Señor Jesucristo no hay ninguno que esté más sólidamente comprobado que el hecho de la resurrección de entre los muertos. Debemos dar gracias a Dios porque el hecho de la resurrección ha quedado tan claramente comprobado. Los judíos, los gentiles, los sacerdotes, la guardia romana, las mujeres que fueron al sepulcro, todos estos son testigos cuyos testimonios no pueden ser refutados. Y quiero decirles esto con respecto, para cerrar todo, con respecto a la resurrección de Jesús. Cristo no solamente murió por nosotros, también resucitó. Negarlo sería mostrar más credulidad que el creerlo. Para negarlo sería preciso dar crédito a improbabilidades ridículas y monstruosas. Para creerlo no hay más que apelar a hechos innegables. Voy a volver a decirlo. Cristo no solamente murió, también resucitó. Negarlo sería mostrar más credulidad que creerlo.
Para negarlo es preciso dar crédito a improbabilidades ridículas y monstruosas. ¿Cuáles son las probabilidades ridículas y monstruosas? Que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. ¿Cómo estaban? Con un espíritu pusilánime, encerrados, atemorizados. Se quita esa probabilidad de que hayan ido a robar el cuerpo de Jesús. Otra probabilidad, que fueron a la tumba equivocada. No es correcto pensar eso. Pero para creerlo no hay más que apelar a hechos innegables de hombres que vieron, hombres que oyeron, hombres que tocaron a Jesús. Vamos a los versos 15 al 20, por favor, y se me fue el tiempo, pero vamos a ver rápidamente mandatos, promesas y ascensión de Jesús. Primer mandato, ir por todo el mundo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es lo que se conoce como la ¿qué? Gran comisión. La gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? La gran comisión es ir y compartir ese mensaje con toda criatura. Un escritor dijo lo siguiente: el interés en las misiones no es una elección en la universidad de la gracia de Dios. Es algo en lo cual se espera que se gradúe cada discípulo. En pocas palabras, en la Universidad de la Gracia de Dios, las misiones no son una electiva, sino un mandato. Ustedes saben que hay unas materias que uno ve en la universidad que uno le llama las materias ¿de qué? De relleno. ¿Sí o no? Las misiones no son una materia de relleno en la Universidad de la Gracia de Dios. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a graduarnos con honores en esta materia. Es una materia principal. ¿Cuál es? Ir y contar esta verdad. Sí, pero es que yo no tengo a quién compartirle. Tiene vecinos, conocidos, en su trabajo, tiene un jefe, compañeros de trabajo, clientes. Usted tiene que compartirle. En su casa, yo no salgo de mi casa. ¿Quién le lleva la leche? El lechero. A él le puede compartir. ¿Quién le lleva el pan? El panadero. A él también le puede compartir. ¿Quién le corta el jardín? El jardinero. A él también le puede compartir. Nunca hay excusa. Pero nosotros somos habilidosos ¿para qué? Sacar excusas. ¿Qué me hice la tarea, Señor? Porque es que yo como no salía de mi casa, ¿quién le llevó la publicidad a su casa de los descuentos? El publicista. ¿Quién fue a cobrarle lo que usted debía? El cobrador. A él le puede compartir. ¿Sí o no? No hay excusa para no compartir el Señor. Así usted no salga de su casa. Ir por todo el mundo. Noten algo espectacular. Pregunta: ¿todas las personas que están en el planeta Tierra son hijos de Dios? No. Sabemos que no. Un argumento más: ir y predicar a toda criatura. No dice vaya y le predican a todos los hijos de Dios. No, para que pasen de criaturas a hijos de Dios necesitan conocer este mensaje. ¿Sí? Todo, Juan 1:12 dice: el que cree, más a los que creyeron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿A quién tenemos que ir a predicarle? A las criaturas. No vamos a ir a predicarle a los cristianos, aunque hay algunos cristianos o que dicen ser cristianos que realmente necesitan escuchar el mensaje del Señor nuevamente. ¿Sí? Pero ir a toda criatura para que deje de ser criatura y se convierta en hijo. Verso 16: promesa para el que cree y advertencia para el que no cree. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es una promesa combinada de salvación y advertencia. Jesús no dijo que la condenación pertenecía a aquel que no era bautizado, solamente a aquel que no creyere. Noten que el mensaje está sobre el que cree, no sobre el que está bautizado, porque si no el mensaje sería: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere y no fuera bautizado será condenado. Warren Wiersbe, un comentarista, dice: una lectura superficial de Marcos 16:15 o 16:16 sugeriría que los pecadores deben de ser bautizados para ser salvos, pero esta mala interpretación desaparece cuando descubres que el énfasis está en creer. El bautismo no perdona mi pecado ni completa mi salvación. Si una persona no cree, él es condenado.
aún así, aún si ha sido bautizado. Como explicó mi hermano, me encantó la vez que enseñó acerca del bautismo, me encantó esa frase. Una frase que nunca se me olvidará. Es que dice: mojado, remojado. Un pecador mojado. ¿Sí? Pecador mojado. Pueden encontrar ese ejemplo, no tengo tiempo, pero hay un hombre llamado Simón en Hechos 8 que se convirtió y practicaba la magia. Dice que creyó, pero luego cuando vinieron los apóstoles a orar para que recibiera el Espíritu Santo, este hombre volvió a recordar su práctica y dijo: denme de ese poder. ¿Cuánto vale ese poder? Yo lo compro. Y dice que los apóstoles lo reprendieron, dicen: tu dinero perezca contigo. Pero ¿saben qué es lo que ha pasado antes? Él estaba bautizado. Tienes que bautizar. Y no va a ser que te condenes con eso que acabas de decir. O sea, le dice una cantidad de cosas y este hombre dice: oren por mí para que eso que ustedes me han dicho no acontezca. Pero es un hombre que ya se había bautizado. Ojo con eso. El bautismo no me salva, pero algo muy importante, la condenación descansa en la incredulidad, no en el bautismo. Así que la salvación descansa ¿en qué? En creer. La condenación descansa en la incredulidad, la salvación descansa en el creer. Si esto no fuera así, Pablo no hubiese dicho en 1 Corintios 1:17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si el bautismo era necesario para ser salvo, entonces Pablo estaba hablando aquí una blasfemia. Ojo, Pablo dijo: no me envió Cristo a bautizar, ¿sí? Sino a predicar el Evangelio con sabiduría y todo eso. Si el bautismo, ¿sí?, era necesario para ser salvo, entonces Pablo estaba hablando de una blasfemia aquí. Pero quiero decirles algo también al mismo tiempo que no se nos puede escapar. Estaría terriblemente mal el tener el bautismo como no esencial. Quizás no sea esencial para la salvación, pero es absolutamente esencial para la obediencia. Si usted ha creído en Cristo Jesús, ¿qué está esperando para bautizarse? Es absolutamente esencial para la obediencia, ¿sí? Entonces, Jesús le dijo al creyente que se bautizara y nosotros debemos hacerlo. Se convierte en esencial tan pronto como Jesús lo ordena. Entonces, aunque no completa mi salvación, recuerden que la forma de ilustrarlo un poco es como el certificado de nacimiento vivo, ¿sí? Yo nací, a mí no me hizo nacer el registro civil de nacimiento, o si no, pregúntenle a mi mamá. El registro civil de nacimiento no me hizo nacer, pero cuando nací necesitaron registrarme y ahora soy un ciudadano, tengo una identidad, un nombre, ¿sí? Un colombiano. Es igual, tú crees, el bautismo no te hace nacer de nuevo, pero porque crees. Es importante que lo que pasó internamente lo publiques, lo des públicamente a los que te rodean. Y es importante porque el Señor lo dice. Señales sobrenaturales que respaldan a los creyentes, versos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús les dio a sus discípulos una promesa de poder divino y protección. Esta promesa debe ser entendida. Escuchen con atención. Esta promesa de las señales debe ser entendida dentro del contexto de los peligros inherentes al llevar el Evangelio por todo el mundo. Nunca estas promesas son para atentar al Señor. Miren que el Señor dice que en mi nombre echarán fuera demonios, que tomarán en las manos serpientes. Tienen serpientes ahí, miren que yo soy un creyente y cómo las cojo. Pero si alguien viene y le tira una serpiente a usted porque quieren matarlo, o lo meten a un pozo de serpientes, ¿qué dice la palabra? Usted es un perverso, lo que está predicando de Cristo. ¡Bum! Un pozo de serpientes. Dios promete esas señales de que si Él lo permite no nos hará daño.
No es para que vayamos cuando vayamos al zoológico, algo así, esa serpiente, no son para eso. Pablo fue mordido por una víbora, pero también fue preservado en la isla de Malta. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó? Naufragó, fue a tomar leña para hacer una fogata. Cuando cogió un leño, llegó una serpiente y lo mordió. Los habitantes de Malta dijeron: este hombre tuvo que haber cometido el pecado más terrible de su vida, que se salvó de tremendo naufragio y viene y lo muerde una serpiente. O sea, Pablo el remalas, ¿no? Como dicen. Este tipo tuvo que haber cometido, este tipo de se está escabullendo de algo, pero queda mirándolo y le hacen: ¿cuánto es que demora uno después de que lo muerde una serpiente? 1 minuto. ¿Cuánto va? 2. No le ha pasado nada. 3. Y no le pasa. Este hombre es un Dios. Es lo que concluyeron los habitantes de Malta. Y esa fue la puerta que Dios usó para que Pablo predicara allí. ¿Qué pasó con esa serpiente? Se murió la serpiente porque Pablo no le por nada, sino tenía anticuerpos celestiales espirituales. Los nativos sabían qué pasaba cuando una persona lo mordía una serpiente, pero Dios protegió a Pablo. Señales que seguían, ¿qué seguían? La predicación. Pablo estaba yendo a Roma a predicar ante el César, muy importante. Señales que nos siguen. Jesús nunca tenía la intención de beber veneno o manipular víboras. Tampoco hay: a ver, pongan un vaso con agua ahí con cianuro para que vean que lo mismo Dios. No. Pero si alguien me quiere hacer daño y me descuido y me le echa cianuro y yo me lo tomo y lo manda para el hospital, no sé. Puede ser que me sane, puede ser que no me sane, puede ser que no me pase nada, y esa no está esperando que me pase, pero Dios es tan maravilloso que va a proteger nuestras vidas. Amén. Es inherente los peligros, está enmarcado con los peligros de predicar el Evangelio. Así debemos entenderlo. Pero me gusta también que dice: poner manos sobre los enfermos y sanarán. Yo quiero que ahorita al terminar vamos a orar para aquellos que están enfermos. Santiago 5 dice que ungamos con aceite en el nombre del Señor aquellos que están enfermos. Y vamos a hacerlo porque es la práctica es salir de aquí a predicar, la práctica es terminar y entre unos con otros orar para ser sanados. Versos 19 y 20. Jesús asciende y los discípulos obedecen. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Jesús fue recibido arriba en el cielo, se nos adelantó por varias razones para preparar morada para nosotros, para desde allá interceder por nosotros. Romanos 8:34. Y Jesús, al sentarse a la diestra de Dios, está distinguiéndose de aquellos que pensaban que Jesús era un ángel. ¿Sí? A ningún ángel Dios le dio ese privilegio de sentarse a su diestra. Ellos saliendo predicaron en todas partes. Significa que aunque ellos permanecieron juntos, no se quedaron ahí solamente, sino que salieron a cumplir la gran comisión. ¿Sí? Los seguidores de Jesús deberíamos unirnos para equiparnos adecuadamente para salir y tocar al mundo necesitado. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: deben esparcirse tan ampliamente como puedan para recibir la bendición que obtuviste para ti mismo. El momento en que encuentras la luz y te das cuenta que el mundo está en la oscuridad, corre con tu cerillo y dale a alguien luz. Desde el mismo momento que Dios me salva es para correr y contar esas buenas noticias. Con el cerillo con el cual Dios me ha dado luz, poder impartir la luz de Jesús a otros. Tan rápido como podamos y en todo lugar debemos expandirnos. El Señor les ayudaba y las palabras y las señales les seguían. Noten esto: cuando salimos a hacer la obra de Dios, Jesús obrará con nosotros. Los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran, y Jesús hizo lo que únicamente Él podía hacer: las señales que le seguían. Nosotros tenemos que ir a compartir, pero Él hace lo que solamente Él puede hacer. ¿Qué es lo único que Él puede hacer cuando hacemos lo que nos ha mandado a hacer? Esas señales que nos van a seguir. Que personas se sanan, que personas se arrepienten, que personas son bendecidas.
a través del Evangelio. Recuerden que las señales tienen el fin de seguir a los creyentes, en lugar de que los creyentes sigan las señales. Muy importante. Si creyentes siguen la señal, es más propenso a caer en un error. Pero si el creyente sigue la palabra de Dios, él podrá ver cómo esas señales avalan ese mensaje poderoso de la palabra de Dios. Amén. Segunda evidencia de la resurrección de Jesús, sus apariciones a María, a los 12, a los 11, a 500 a la vez, a los 12, a muchas personas se apareció, lo tocaron, lo vieron, ¿sí? Luego Jesús, después de su resurrección, da unas promesas, unas advertencias, unos mandamientos. ¿Qué mandamientos tenemos? Ir y predicar el Evangelio, y el que cree será salvo. Debemos bautizarlos como creyentes también. Pero también dice el que no creyere va a ser condenado. Y van a haber unas señales que seguirán este mensaje, como esas señales que hemos podido experimentar cuando hemos predicado, cuando hemos orado por enfermos aquí en las iglesias. Amén. Padre, te doy muchas gracias por esta mañana. De esta manera poderosa terminamos este capítulo, Señor, de Marcos 16, y terminamos este libro, este evangelio rápido de acción que hemos tomado tiempo, Señor. Muchos meses estudiando estos 16 capítulos que han sido de tanta bendición, Señor. Padre, el propósito de Marcos fue mostrarnos a Jesús como el siervo de Dios. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por muchos. Dice tu palabra en Marcos, capítulo 10, 45. Es el verso lema central de todo el Evangelio. Señor, si tú, siendo Dios, te despojaste de tu gloria y viniste a ser como nosotros, para servirnos, para amarnos y morir por nosotros, ¿cuánto más, Señor, debemos despojarnos de nuestra comodidad, de nuestra apatía, de mirar con lástima al mundo, pero no con misericordia? Señor, la lástima no ayuda a nadie, pero la misericordia es esa compasión que nos mueve a ir a la cárcel, que ir a un lugar geriátrico, ir a las calles, Señor, a compartir de que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. La compasión es la que nos mueve a inscribirnos a un grupo de estudio en Alfa e iniciar con esa herramienta e invitar a vecinos, amigos, conocidos y contarles urgentemente, ir corriendo a decirles que hay esperanza, que hay una salvación, que hay una vida eterna para el que cree en ti, pero también que hay una condenación para el que rehúsa creer en ti, Señor. Padre, tú reprochas la incredulidad. Señor, nos has dado una gran comisión. Gracias porque tenemos la prueba reina de que resucitaste de los muertos. La tumba está vacía y por eso esa tumba es famosa. Muchos hoy la visitan. Señor, y está la prueba reina de que resucitaste de los muertos. Pero también la prueba reina está en que muchos discípulos, dijo el apóstol Pablo, muchos vivían en el momento en que el apóstol Pablo escribió lo que escribió. Muchos aún viven, unos duermen, pero otros viven aún y siguen contando esa verdad. Y hoy, Señor, somos bienaventurados porque sin ver creemos de que resucitaste de los muertos, Señor. Yo lo creo y creo que así como resucitaste en un cuerpo glorioso, un día me darás ese cuerpo, Señor, en el cual no tendré ninguna enfermedad, ninguna aflicción, ningún dolor, ningún llanto, ningún quebrantamiento. Señor, qué maravillosos son tus promesas. Padre, y también tu palabra nos dice que esas señales seguirán a los que creen en tu nombre. Señor, y hoy queremos ver ese poder manifestado en nuestras vidas. Me gustaría que ellos inclinen sus rostros, cierren sus ojos, y si hay alguien aquí que está enfermo, si hay alguien que viene con una dolencia, alguien le ha dado un dictamen médico que no es muy bueno, yo le voy a invitar a que se ponga en pie y pase acá al frente. Quiero orar por usted. Como hermanos, dice la palabra, orar unos por otros para que seáis sanados. Si hay alguien que está aquí que quiere que ore por usted, voy a hacerlo en el nombre del Señor. Me gustaría que
se acercaron aquí, que pudieran creerle al Señor, que podamos creerle al Señor. Esto no es una historia más que estamos contando, no es un libro muerto, sino un libro vivo, de verdades absolutas, de principios eternos que creemos, Señor, que amamos, Dios. Padre del cielo, yo te doy gracias por esas personas que están aquí, Dios. Yo te entrego la vida de mi hermano Napoleón, Señor. Su afectación de salud, Dios Santo. Señor, tú sabes cómo su salud ha menguado últimamente, Dios. Lloramos, Señor. Tu palabra dice que estas señales seguirán a los que creen en tu nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, Dios. Padre, no es un mito, no es una leyenda, no es una fábula artificiosa, Señor. Es tu palabra. La creemos y queremos practicarla, Señor. No queremos que nos reprendas como reprendiste a los discípulos por su falta de fe, por su falta de credulidad, Señor. Creemos en ti, Padre. Oro para que sanes a Napoleón toda dolencia, Señor. Todo malestar en su cuerpo, Dios. Sánalo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, te pido por nuestra hermana Dora, Dios. Señor, conoces todas esas dificultades, todo su aparato digestivo, Señor, sus irregularidades, todo aquello que no está funcionando bien, Señor. Oramos, Dios, tú nos has diseñado con de una forma tan maravillosa y majestuosa, Dios, que nuestro cuerpo es como una máquina que funciona perfecto, Señor, con un engranaje único, Dios. Y oro para que tú, Señor, traigas ese engranaje, para que si hay un órgano que no está funcionando bien y está afectando al resto de sus órganos, Señor, puedas tú sanarlo, reavivar, traer células que se reactiven y ayuden al buen funcionamiento del organismo de Dora, Señor. Oro por su organismo para que la sanes, para que la bendigas, para que prospere su salud, Señor, como dice tu palabra. Dios, hemos orado muchas veces y seguimos orando. Nos sacas de una y tenemos otra, Señor, porque tu palabra dice que las pruebas son diversas. Un día tenemos pruebas, Señor, y otro día volvemos a tener esas pruebas, Padre Celestial. Señor, has sacado una prueba tremenda a Elvita, Señor. Tú la levantaste de los muertos, Señor. Padre, ella perdió signos vitales, pero ahora tiene, Señor, su vida en ti por ese nuevo corazón que le has dado, Señor, físico y espiritual. La has levantado, la tienes aquí, Señor, por tu gracia y misericordia. Oro, Señor, por sus manos, oro por eso que tiene, Señor, en su cuerpo, que la aflige, que la afecta, Señor. Padre, eso también nos demuestra que nuestro cuerpo, este cuerpo exterior, se va desgastando, pero el interior se va renovando y va creciendo como en aumento, como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día perfecto es, Señor. Cuando tenemos una dolencia, podemos recordar, Señor, que es parte del desgaste físico que tendremos, pero está comparado con esa promesa de vida eterna, de un cuerpo glorificado, de un cuerpo incorruptible, que no será marchitado, que no será dañado por el tiempo, por el espacio, ni por ningún elemento. Padre, te entrego la vida de mi hermana Elvia, Señor. Como también oramos por nuestros hermanos, por Argenis, Señor, por que seas tú sanando a Argenis, Señor, que está en casa y ha estado afectada de salud, Dios. Oramos para que la bendigas allí donde está, Señor. Sea suficiente para sanar, Señor. Seas tú suficiente para liberar. Seas tú suficiente para bendecir de una manera especial, Dios. Y quiero pedirte también por la vida de este joven Alan, Señor. Quizá un próximo predicador de tu palabra, Señor. La sabiduría que le has dado a este joven, Señor, es algo maravilloso. Y oro, Señor, para que lo mantengas humilde a ti, Señor, rendido ante ti, Padre, y que él reconozca que por ti tiene lo que tiene, Señor. Padre, es maravilloso ver cómo
tú usas a los niños, Señor, para enseñarnos tantas cosas. Y oro por la vida de Alan, Señor. Hemos orado por él, oro por su organismo, Señor, por eso que tiene en su cuerpo, Dios, que tú lo conoces, que tú sabes, Señor. Padre, y que es una enseñanza para Alan también de gloriarse en ti, Señor, de gloriarse y confiar en ti, Padre. Oro por él para que lo bendigas, para que lo sanes, para que quites, Padre, todo lo que en su cuerpo que no está funcionando bien. Restituya, Señor, y es un organismo completo, sano y sin ninguna secuela, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque podemos orar a ti, estando confiados de que tú escuchas nuestras oraciones. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos. En el maravilloso nombre de Jesús, Señor. También queremos orar, Dios, por la provisión que nos has dado. Gracias por proveernos, por bendecirnos. Y queremos presentarte, Señor, nuestros bienes y ofrendas que separamos fielmente a ti. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Señor. De la forma que tú nos provees, ser agradecidos con lo que tú nos das, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué lindo terminar este Evangelio de Marcos, ¿no? Pero nos manda el Señor con una tarea para la casa, ¿sí o no? A ir a compartir de esa fe. Entonces, terminamos, es una mañana súper linda, y si ustedes se acuerdan sus días ofrendas, al final están el folí, que tengan un feliz almuerzo, que tengan una feliz resto de mañana, disfrutando